Viernes, 26 de abril de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 2028657. Tipo, aislada. Ampliación del recurso de revocación en materia fiscal federal. Es improcedente cuando la persona contribuyente aduce desconocer el acto impugnado. Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró procedente la ampliación del recurso de revocación ante la negativa lisa y llana de la persona contribuyente de conocer el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo, y la resolución determinante del crédito fiscal, por lo que la autoridad estaba obligada a hacerlos de su conocimiento en la instancia administrativa para su impugnación en la ampliación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la persona contribuyente aduce desconocer el acto impugnado, es improcedente la ampliación del recurso de revocación. Justificación. De la exposición de motivos que culminó con la derogación del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 9 de diciembre de 2013, deriva que se buscó dar celeridad a la tramitación y resolución del recurso de revocación, al eliminar la posibilidad de ampliarlo, de ahí que no se coarta el derecho de acceso a la justicia de la persona contribuyente, pues no se le priva de la oportunidad de interponer dicho medio ordinario de impugnación contra actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, como lo prevé el artículo 117, fracción 2, inciso b, del propio Código, y para el caso de que desconozca el contenido de determinado acto, tendrá expedito el derecho a controvertirlo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 16, fracción 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de 3. Registro digital, 2028674. Tipo, aislada. Prescripción de la facultad sancionadora en materia de responsabilidades de los servidores públicos. El cómputo del plazo para que opere se reinicia a partir del día siguiente a aquel en que se dejó de actuar, incluido el incumplimiento de la autoridad para resolver en el lapso previsto en la Ley Federal de la materia abrogada. Hechos. En amparo directo se reclamó la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo en la Ciudad de México, en la que se consideró que no se actualizó la prescripción de la facultad sancionadora de la autoridad administrativa, porque la conducta atribuida a la persona servidora pública prescribía en un plazo de 3 años, conforme al artículo 78, fracción 2, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos abrogada, el cual se interrumpió al iniciarse el procedimiento relativo, con la notificación del citatorio para la audiencia de ley. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la facultad sancionadora en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se reinicia a partir del día siguiente a aquel en que se dejó de actuar, incluido el incumplimiento de la autoridad de resolver en el lapso previsto en la Ley Federal de la materia abrogada. Justificación. Los artículos 64, fracciones IA4 y 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos abrogada establecen las reglas para sustanciar el procedimiento administrativo sancionador, el cual inicia con el emplazamiento del presunto responsable a la audiencia de ley. Una vez desahogadas las pruebas, la autoridad deberá resolver dentro de los 30 días hábiles siguientes y notificará su decisión dentro de 72 horas, y que las facultades de la autoridad para imponer sanciones prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado no excede de 10 veces el salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de México y, en los demás casos, en 3 años. Para el cómputo del plazo de la prescripción, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P/J 31/2018, décima, sostuvo que empezará a correr al día siguiente al en que se hubiera cometido la conducta o a partir del momento en que hubieran cesado sus efectos, y se suspenderá al iniciarse el procedimiento de responsabilidad previsto en la ley, reiniciándose al momento en que se dejen de practicar diligencias. En consecuencia, si se cede el plazo para que opere la prescripción por dictarse la resolución fuera de esa temporalidad sin que exista causa justificada al no advertirse que durante ese lapso la autoridad hubiere practicado más diligencias, o que éste estime que no existen elementos suficientes para resolver o advierta otros que impliquen una nueva responsabilidad administrativa a cargo de la persona servidora pública, conforme al artículo 64, fracción 3, de la referida ley, se actualiza la prescripción para sancionar al presunto infractor. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 3. Registro digital, 2028678. Tipo, aislada.
Régimen disciplinario del personal sustantivo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La publicación del reglamento relativo en la Gaceta Oficial Local a través de un enlace electrónico y no de forma impresa e íntegra, viola el principio de publicidad formal. Hechos. En amparo directo, la persona quejosa reclamó la sentencia dictada en el Juicio Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en la cual se reconoció la validez de la sanción que le fue impuesta, sustentada en el reglamento del régimen disciplinario del personal sustantivo de la Fiscalía General de Justicia Local, cuyo contenido solo puede consultarse a través del enlace electrónico difundido en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el 17 de septiembre de 2020, argumentando que se viola el principio de publicidad formal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la publicación del referido reglamento a través de un enlace electrónico en la Gaceta Oficial Local y no de forma impresa e íntegra, viola el principio de publicidad formal. Justificación. El otrora Pleno en materia administrativa del primer circuito, al resolver la contradicción de tesis 22/2017, sostuvo que la publicidad de las normas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México tiene como finalidad obligar y que surtan sus efectos frente a los particulares, constituyendo un verdadero mecanismo de validez de la vigencia normativa y de certeza jurídica. A efecto de cumplir con esa máxima, la publicación de las normas emitidas por la Fiscal General Local debe efectuarse de manera impresa e íntegra, en razón de que su vinculatoriedad se adquiere en la medida en que sus destinatarios conocen con toda oportunidad su contenido completo, sin que exista margen de error o confusión. Por tanto, si los ordenamientos que emite la citada autoridad se dan a conocer en el sitio oficial respectivo solo a través de un enlace electrónico, ello constituye una violación al principio de publicidad formal, pues limita el derecho de sus destinatarios a conocer su contenido completo para acatarlo y cerciorarse de que realmente corresponda, en todos sus términos, al aprobado por los órganos encargados de crearlo, ya que el acceso a las páginas electrónicas a través de enlaces o links puede ser maleable, lo que permite la alteración de su contenido. 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito.